bendiga. Dios les bendiga. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende a la hora que usted nos esté viendo, pero qué bueno que nos está viendo, ¿verdad? Para nosotros es una alegría estar frente a ustedes a través de este dispositivo y abrir la palabra de Dios, encomendarnos a Él y continuar con nuestro estudio en este espacio que se llama Cristianismo Profundo, que es para la honra y la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Verdad? Estamos contentos de estar aquí y antes de despausar nuestra lección, vamos a ponernos en las manos de Dios, hermanos, y vamos a orar. Yo voy después de la oración, hace las recomendaciones que siempre hacemos. Ok. Vámonos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, tu misericordia, por tu grande amor, Señor, que podemos experimentar cada día, Padre. Gracias. Gracias por bendecirnos, por cuidarnos, Señor, por cumplir tus promesas en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos también, Padre, en este momento por tener la oportunidad de abrir tu palabra como cada jueves, Señor, para estudiarla, para escudriñar tu palabra, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, que tu Santo Espíritu sea obrando y trabajando en nuestras vidas y a nuestro favor, Señor, que tu palabra sea bendiciéndonos, que tu palabra sea quitando barreras, paradigmas, Señor, quitando estorbos, para que tu palabra y la luz de tu palabra, Señor, resplandezca en nuestra vida y en nuestro corazón. Y que podamos, Señor, vivir en nuestra vida día a día, Señor, haciendo tu voluntad, viviendo de la manera que te agrada, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, te damos honra y gloria. Amén. Amén. Y pues como bien decía el pastor, hermanos, les hacemos o les recordamos una vez más que se aliste con su Biblia, su libreta y lo que sea necesario para hacer apuntes. Un cafecito, una bebida fría. Nosotros nada. De veras que ya últimamente hemos estado... Fíjense, hermanos, que la producción de los tiempos aquí nos ha fallado. A ver si ya la próxima semana se ponen las pilas. Sí, yo creo que ocupa una exhortada ya. Sí. Y la semana pasada, hermanos, estábamos dándole gracias a Dios por el clima, estábamos ya sin sudadera, estábamos muy a gusto. Y otra vez estamos con... Y no se ha venido el calorón, que es donde ya deberíamos estar. Pero estos últimos 3 días hemos tenido frío. Sí, ha estado el clima muy cambiante. Sí. De hecho, aprovecho, hermanos, para pedirle sus oraciones por Yael, por mi hijo mayor, que me imagino que por los cambios de clima Sí. está un poco irritadito, está un poco malito. Sí. Y sé que tal vez por estos mismos cambios de clima hay varios hermanos que están, pues yo creo que igual. Sí, hombre, se extiende este malestar y pues definitivamente, como tú dices, por los cambios de clima y como está la situación, pues prácticamente es inevitable. Sí. Entonces tenemos que enfrentarlo. Pues cuídese, hermanos, Sí. es la recomendación que les hacemos, cuídese, no se exponga al frío si no es necesario. Y pues vamos a continuar, pastor, con la lección de hoy. Muy bien, hermanos, quitamos la pausa, no sin antes mencionar que la semana pasada hablamos o seguimos en el subtema de la fe y la obediencia. Sí. Haciendo mucho énfasis, hermanos, que no es suficiente con solamente decir yo creo en Dios, sino que se tiene que reflejar en una santa y correcta manera de vivir, ¿verdad? Entonces, la semana pasada, hermanos, estábamos hablando de testimonios increíbles, nos fuimos a gol con esos, ¿cómo no ir con esos testimonios? ¿No? Hablamos de Abraham en su decisión de dejar todo por obedecer al Señor, en renunciar al amor que tenía por su hijo amado y tomar la decisión de ofrecerlo en sacrificio si fuera necesario, en obediencia al Señor. Hablamos de Moisés, que renunció a toda la comodidad en el palacio del faraón para después dedicar su vida en obediencia al Señor. Y bueno, tantos ejemplos que tenemos, yo. Bueno, entonces, hermanos, haciendo esa recapitulación, retomamos el tema de la obediencia, la fe y la obediencia, que se manifiesta básicamente de esa manera. No podemos decir que tenemos fe y creemos en Dios y nuestra manera de vivir no cambia y no obedecemos al Señor. Así Entonces continuamos en eso, Sí, como bien decía el pastor, hermanos, la semana pasada vimos el testimonio del profeta Abraham, vimos también el testimonio de Moisés, y en esta tarde vamos a continuar viendo ejemplos, y la siguiente sería ver el ejemplo de qué hicieron los israelitas por fe.
Vale la pena, hermanos, recordarles que estamos todavía en Hebreos 11. Digo, nos estamos moviendo aquí en algunos otros pasajes, pero en esta lección pues no podríamos evitarlo. Seguimos en Hebreos capítulo 11, y la pregunta que nos presenta Job aquí es: ¿qué hicieron los israelitas por fe? Bueno, siguiendo la lectura de Hebreos, en el versículo 29, 11:29, nos dice: por la fe, hablando de los israelitas, pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Esta historia, hermanos, la vemos reflejada en Éxodo capítulo 14 y capítulo 15. Y nos habla de la salida, de donde llamamos precisamente el Éxodo, del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto. Y al llegar a la orilla del Mar Rojo, el pueblo tuvo temor, hermanos, por su vida. Éxodo 14 nos da esta lección. No obstante, al oír que Moisés pronunciaba las palabras de la protección soberana de Dios, ellos seguían teniendo temor, pero el líder les animó y prosiguieron y avanzaron por fe, haciendo el Señor una obra sobrenatural al dividir el agua en dos, y ellos pudieran pasar, según el testimonio de Éxodo capítulo 15, por en medio del mar en tierra seca. Así es. Entonces, qué tremenda reacción del pueblo, Jehová, aún en medio del temor, ante un mandato de Dios que tenían que cruzar por ahí. Sí, y vemos que, lo que lo acaba de decir el pastor, que los egipcios intentaron hacer lo mismo y fueron ahogados. Sí. Vemos de alguna manera que esa fe fue respaldada por Dios, ¿no? Sí. Qué bueno que mencionas eso, Jehová, porque me hace pensar, hermanos, ustedes sin duda alguna, ustedes han pensado, o han escuchado más bien, han escuchado en los comentarios escépticos acerca de milagros de Dios, y muy en particular acerca de este milagro. Hay mucho escepticismo, Jehová, y hay muchas personas que dicen que no pasó en tierra seca, que los israelitas fueron guiados a la parte más bajita del mar y cruzaron con el agua tal vez a los tobillos, a lo mejor a las rodillas, para cruzar de un lado a otro. Ajá. Y que en sí el mar no se dividió, no se abrió. Okay. Bueno, les damos el beneficio de la duda y decimos sí. Pero con lo que acabas de mencionar, me hace pensar que el milagro de Dios fue más grande. Porque en una profundidad de 20 centímetros o 30 centímetros, el Señor ahogó a todo el ejército egipcio. De veras que sí está más impresionante verlo de esa manera. Entonces, hay un milagro de cualquier manera. Sí. Pero nos vamos por la versión de la Biblia, no del comentario del escéptico. Así es. El Señor es un milagro y respondió a la fe del pueblo de Dios cuando el líder les animó, y aunque se veía enfrente una dificultad, atrás el enemigo, ellos marcharon por fe y pasaron el mar rojo como por tierra seca. Amén. Y yo creo que todos estos ejemplos de alguna manera nos animan a lo que queremos enfatizar en todas estas lecciones, sí, a vivir por fe. Acuérdense, hermanos, que estamos enseñando y enfatizando en que vivir por fe es un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida que es visible. Ajá. Tiene que ser visible. A través de la obediencia. Sí. Entonces, y la narración, hermanos, del escritor de los Hebreos sigue adelante, y hay un evento también impresionante, Jehová, aquí. ¿Qué pasó en Jericó debido a la obediente fe de los israelitas? Ajá. Una vez más vemos un prodigio, un milagro, sí, por la fe. En Hebreos, hermanos, capítulo 11, un versículo más adelante que acabamos de leer hace ratito, dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Una vez más vemos un milagro, un prodigio de parte de Dios, hermanos, a través o en consecuencia de la fe
del pueblo de Israel, ¿no? Tenemos que remontarnos, hermanos, y les animamos, si ustedes no recuerdan esta historia, si no han leído esta historia, esta está registrada en el libro de Josué, en el capítulo 6. Hay muchos milagros ahí en el libro de Josué, pero hablando en particular de esta historia, de cómo los muros de Jericó caen después de rodearlos 7 días. Josué capítulo 6. El pueblo, hermanos, aquí impresionantemente lo leemos en el relato de Josué, no ejecutó una sola pericia militar, no hizo nada militarmente para ocasionar la caída de los muros de Jericó. Tan solo siguieron en fe las instrucciones que Dios les daba por medio de su líder, de Josué. Amén. Y una vez más, hermanos, vemos que, o queremos dejar muy en claro que no es lo que realizó estos prodigios y estos milagros, no es la fe en sí mismo, sino que la fe fue depositada en el Dios que es todopoderoso para hacer estos prodigios y estos milagros, ¿no? Es la fe en Dios, hermanos, no la fe por sí sola, como bien explicaba usted la semana pasada. Hacemos eco, Yoba, de este evento para leer las palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 10 versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, es decir, no luchamos según la carne. Ajá. Y el versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra lucha, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Muchas veces enfrentamos cosas difíciles, Yoba, en la vida, así como Israel, el pueblo estaba en camino. No olvidemos la historia, Yoba, el contexto general de la historia, esta parte del Éxodo y la conquista de Canaán, es el cumplimiento de Dios desde Abraham, cuando le dijo que Él los introduciría a una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia. Entonces iban en camino a tomar posesión de esa tierra, iban en camino a que la promesa de Dios se cumpliera, y justo cuando van a entrar a los principios de Canaán, está esa muralla que les estorba, y dice: bueno, ¿cómo podemos pasar aquí? Entonces las instrucciones no son militares, las instrucciones son de obediencia, probando su obediencia, y es increíble dar vueltas a la ciudad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y después de eso gritan fuerte, alaban a Dios y las murallas caen. Entonces empieza la conquista de Canaán. No hay ninguna estrategia militar para derribar las murallas ni eliminar al enemigo. La estrategia aquí fue la obediencia, aún pese a la incomprensión. ¿Cómo que vamos a ganar una batalla dando vueltas? Bueno, esas fueron las instrucciones. Sí, claro. Entonces, el apóstol Pablo dice: aunque andamos en la carne, nosotros no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra lucha no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Entonces, esto fue lo que causó, hermanos, la fe de los israelitas al simplemente, aún yendo contra la lógica, dar vueltas y en obediencia ver el milagro que Dios tenía preparado para ellos. Sí, como usted dice, pastor, hay muchas situaciones en nuestra vida, hermanos, que parece, cuando queremos o aplicar la voluntad de Dios, parece como que algo ilógico o algo que difícil de hacer, pero cuando aplicamos la obediencia, la fe en Dios y hacemos su voluntad, podemos ver el resultado, podemos ver a Dios obrando en esos momentos de dificultad, ¿no? Y aun cuando nuestra lógica humana no lo está entendiendo, así es, Dios hace su soberana voluntad. Sí, Dios es soberano, hermanos. Queremos dejar eso bien claro, porque no siempre por fe va a haber milagros, pastor, visibles, tangibles. No siempre los paralíticos se van a levantar. Dios es soberano, sí, y él decide cuándo hacer milagros y cuándo no. Muchas veces se va a ver manifestaciones poderosas de Dios y muchas veces no, pero es porque Dios así lo quiso. Así lo quiere, exactamente. Sí, yo conocí a un predicador de California hace unos años, y fíjate que Dios lo usaba mucho. Él oraba especialmente por sordos, y recuperaban el audio, el oído. Y él predicando decía: hermanos,
Dios me ha bendecido de esa manera y me usa para que eso suceda. Dice, pero quiero decirles una cosa, en mi casa yo tengo un hijo y mi hijo es sordo. Ajá. Y he orado muchas veces por él y no sana. ¿De verdad? Y he estado en otras ciudades, es muy conocido aquí en California, en todo Estados Unidos. Y he orado por otras personas y el Señor la sana recuperando el oído, pero mi hijo es sordo y no ha sanado. Okay. Dios es soberano. Y él lo explicaba, no es que no está en mí, Sí. esa es la voluntad de Dios y esa es su soberanía. Claro. Nos gusta, a veces no. Sí cuando recibimos el favor, no cuando no lo vemos por nuestro lado. Sí. Y además, hermanos, recuerden este principio que es muy importante. La obediencia no lleva a la salvación. Pero la Biblia nos enseña que la salvación, es decir, poner nuestra fe en la obra de Jesucristo, nos debe llevar a la obediencia. Amén. No sé si me entendieron, pero si no, al rato lo vuelven a escuchar. Se oye bonito, ¿no? Se oye bien. Vamos a cambiar de pasaje. Estuvimos en Hebreos 11, vamos a cambiar de pasaje ahora. ¿Ok? Vamos a leer, hermanos, vamos a cambiar al pasaje, perdón, de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5. Y esto es para ver, una vez más, hermanos, la obediencia de una manera práctica según los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios. Así es. El pasaje dice lo siguiente, hermanos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, con base en esta narración que tenemos aquí del apóstol en Primera de Juan capítulo 5, ¿cómo podemos definir amar a Dios? Bueno, el pasaje en sí, hermanos, lo dice una vez más en el versículo número 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es un amor que podemos expresar, hermanos, como lo hemos visto en todo este tiempo, a través de nuestra obediencia a la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios. Exactamente. La obediencia que tanto hemos venido mencionando aquí, hermanos, el apóstol Juan nos la presenta aquí como el guardar. Sí. Guardar los mandamientos. Juan, hermanos, en este pasaje repite esta frase en algunos versículos, y también nos enseña, hermanos, que la fe, o más bien la obediencia, es una de las características de un vencedor. El apóstol Juan en sus cartas entreteje tres temas muy importantes, como es la fe, el amor y la obediencia como un todo. Ajá. Mira qué interesante. Fe, amor y obediencia. Este es característico de un cristiano. Un cristiano debe tener fe y demostrarlo con obediencia, con acciones. Debe amar en obediencia a su fe y debe obedecer como resultado del amor y la fe. Amén. Otra vez, si no me entendieron, al rato lo escucharon otra vez. Es que está bien interesante así, ¿no? Este es un todo de Dios en la vida del cristiano, Sí. del Hijo de Dios. Entonces, la prueba genuina, hermanos, del amor es la obediencia. La prueba genuina de la fe es el amor. Entonces, la palabra guardamos, simple y sencillamente, hermanos, está haciendo alusión al concepto de una obediencia constante a lo que Dios está diciendo. Sí, no se trata de guardarlo nada más en la mente, ¿no? O guardarlo nada más es retener la información y accionar. Sí, y ojalá, déjame usar tus palabras, ojalá y de veras las guardemos en nuestra mente, porque en algún momento el Espíritu Santo puede usarlas. Sí.
pero malo cuando simplemente pasan nuestros ojos sobre el libro sagrado y nos olvidamos. Claro. Como dice el apóstol Santiago, somos lectores olvidadizos en lugar de ser lectores hacedores. Entonces, qué bueno que se quede en nuestra mente, pero obviamente vaya a nuestras acciones, que eso es lo que nos está demandando el pasaje. ¿Ok? Y pues hablando precisamente, o en el contexto del pasaje que acabamos de leer de Primera de Juan, capítulo 5, ¿son los mandamientos de Dios una carga, pastor? De ninguna manera. De ninguna manera, este mismo pasaje lo dice, al final dice, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5.3, la última parte, sus mandamientos no son gravosos. La Biblia Nueva Traducción Viviente, hermanos, dice este pasaje, Primera de Juan 5.3, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Claro. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Por ejemplo, a diferencia de las tradiciones religiosas, desde el Antiguo Testamento y los seguidores de la ley en el tiempo de Jesús, y de ahí se agarra la idea de muchas tradiciones religiosas fabricadas por los humanos, en aquel tiempo por los líderes judíos, se convertían en una carga pesada. Claro. En un yugo difícil de llevar. Y la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, según su misma palabra, dice que no son difíciles de llevar, no son gravosos. Y Jesús dijo en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Sí. Entonces, todo está, Jehová, en que sucedan dos cosas bien importantes, y la primera más que la otra, que realmente Jesús esté en nuestro corazón. Amén. Y la segunda, que nosotros nos dispongamos en caminar de acuerdo a su palabra. Y entonces nos damos cuenta que no es difícil de llevarla. Claro. Cuando nosotros nos disponemos como resultado de tener a Jesucristo en nuestro corazón. Sí, cuando realmente hacemos los mandamientos de Dios por amor a Dios, ya siendo hijos de Dios, como lo acaba de decir el pastor, y no hacemos todos estos, o no seguimos sus mandamientos para ganarnos el amor de Dios, que creo que eso es lo que cambia mucho el poder, o que no sea gravoso. Sí, el hacer los mandamientos de Dios. Claro, lo que hacemos hace rato. No obedecemos al Señor para tener nuestra salvación, sino que lo obedecemos porque tenemos nuestra salvación. Bendito sea Dios por su gracia. Claro, y también recordar, hermanos, que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo en arrepentimiento y fe, somos capacitados con el Espíritu Santo de la promesa, y es quien nos ayuda a poder guardar y vivir en los mandamientos de Dios. Eso es muy importante, eso que acabas de decir, porque eso quita un gran peso de las personas. Sí. Hay muchas personas que viven en una preocupación constante, pensando en no ofender a Dios, no desobedecer a Dios, hacer todo de acuerdo como lo manda la iglesia. Y conocemos tantas personas que viven en una tristeza de una vida religiosa, siguiendo instrucciones de hombres, Sí. oprimidos por reglas humanas, liderazgo abusivo, usando sus propias reglas para oprimir a la gente, y el evangelio a un lado. Sí. Desobedeciendo completamente al Señor y viviendo en esclavitud cuando Él vino para hacernos completamente libres. Amén. Bueno, seguimos, hermanos, y vamos a ver cómo describe Juan la fe, pastor. En el versículo, ¿qué versículo vimos hace rato? El 3. En el 4, hermanos, 1 Juan 5:4, dice la Biblia, hermanos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Aleluya. Qué maravilla, Jehová. Y luego reafirma, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y luego dice, nuestra fe. Amén. Por eso estamos haciendo, Jehová, tanto énfasis en nuestra fe. Juan define, hermanos, con claridad quiénes son los vencedores. Y los vencedores son los que han depositado su confianza en el Hijo de Dios. Esos son vencedores sin excepción alguna. Sí, el pasaje del versículo 4 dice, hermanos, porque lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? El mismo versículo, en el mismo capítulo, versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo,
es nacido de Dios. Ujú. Entonces es nuestra fe depositada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Definitivamente, la obra redentora de Jesucristo. Ujú. Ahora, hermanos, no debemos ignorar que tenemos enemigos muy poderosos con los que estamos enfrentándonos todos los días. Les recuerdo otra vez el versículo que hablaba hace rato del apóstol Pablo a los Corintios. Aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, pero hay enemigos muy poderosos, Jehová, con los que nos estamos enfrentando todos los días. Claro. Uno de ellos es el diablo tiene poder, que el Señor lo reprenda, aleluya, ¿verdad? No, Sí. no exaltamos al diablo, pero no ignoramos sus maquinaciones y no ignoramos que tiene poder. Claro. Otro enemigo muy poderoso es nuestra carne, nuestros apetitos carnales, que nos llevan siempre a estarnos molestando para que lo obedezcamos y caigamos en apetitos de la carne. Y otro enemigo muy poderoso que nos enfrentamos todos los días es el mundo. El mundo tiene muchas ofertas y debemos tener mucho cuidado con eso. Por cierto, hermanos, estuve en la semana pasada en una actividad fuera de una escuela, en una actividad ya de nivel secundaria. Y estaba en el carro nada más observando, qué tremenda está la influencia del mundo en nuestros adolescentes. Sí. Estaba viendo ahí en una actividad de la secundaria afuera y estaba viendo por las rejas y veía cómo el mundo hace una oferta tan atractiva para las personas de esa edad. Claro. Entonces, qué importante, hermanos, es que como padres no nos descuidemos y anclemos a nuestros hijos en la fe verdadera que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Comento todo esto, para terminar con esta pregunta y afirmar nuestras convicciones. ¿Quién vence al mundo según este pasaje que hemos leído de Juan? El versículo 5, hermanos, lo dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo, hermanos. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y como papás, creo, pastor, tenemos que asegurarnos, tenemos la responsabilidad de nosotros como padres compartirles el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a nuestros hijos. No por ser niños son cristianos, no por nacer en la iglesia son cristianos, hermanos. No demos por hecho su conversión. Tenemos que compartir el Evangelio de Cristo a nuestros hijos. Como bien dice el pastor, el mundo es una influencia tremenda. Sí. Y yo creo que cada vez es mayor, o Sí. nunca como en este tiempo. Nunca con más facilidades. Sí. Ustedes, si son honestos con su realidad, hermanos, saben que la mayoría de los chicos ahora tienen su celular, se la pasan pegados en su celular, y es eso lo que les está influenciando la vida, ¿no? Sí. Entonces tenemos que contraatacar de alguna manera, hermanos, esa influencia con la influencia de nuestra casa, nuestro hogar. Que, pues si usted es cristiano, pues vive, digo yo, como cristiano, ¿no? En su casa. Me quedé sorprendido, en la actividad pasada aquí en nuestra iglesia de culto infantil, por ahí, por los días de la celebración del Día del Niño. Sí. Melissa estaba predicando y en su predicación entrevistó a los niños ahí y les ponía los, ¿cómo se llama? Los íconos, las marcas, los símbolos, la simbología de las redes sociales. Entonces los niños todos estaban enfrente y Melissa les decía, ¿esto qué es? Y algunos dije, bueno, ese sí lo conozco, ese sí lo conozco, ese sí lo conozco. 3. Pero de una docena, los chamacos todos dijeron, eso es esto y esto y esto y esto. Claro. Y luego también les hice una pregunta, dice, ¿cuántos de ustedes quisieran ser youtubers? No sé qué es eso. Ajá. Pero todos dijeron, ¡yo! Y algunos gritaban, yo quiero ganar mucho dinero así. Sí. Es que la influencia es increíble, El mundo está acechando, el mundo está acosando a nuestros pequeños, pero no solamente los pequeños, hermanos, son el objeto de las tentaciones para ceder a las cosas mundanas. Cada persona que tiene su fe puesta en Jesucristo le ha dado la espalda a Satanás y nos convertimos en el objeto del ataque de Satanás, que, como decías hace rato, de no ser por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, estuviéramos en derrota constante.
Amén. Pero queremos hacer énfasis, hermanos, que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios es el que vence al mundo. Amén, hermanos. Tenemos que depositar nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Quisiera terminar, hermanos, mientras yo pienso en una culminación, quisiera terminar, hermanos, haciéndoles esta pregunta. ¿Cómo le ha llevado su fe en Dios a la obediencia o a su fidelidad a Dios? Piénsenlo. Hay muchas áreas de obediencia en la palabra de Dios. Hay muchas áreas en donde se requiere la fidelidad del Hijo de Dios. Pregúntese, ¿cómo le ha llevado su fe en Dios a la obediencia y a la fidelidad? Una culminación, yo. Pues simplemente, hermanos, hacerles la recomendación de que este tema tiene el fin de que usted pueda autoexaminarse y darse cuenta qué tipo de fe está viviendo. Si usted es muy honesto con usted y se da cuenta de que no tiene una fe salvadora, pues no deje pasar el tiempo, hermanos. Hoy mismo doble sus rodillas y pídale perdón al Señor. Entréguele su vida y usted obtendrá el perdón y vida eterna de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hermanos, una recomendación más. Dios nos permite ser parte de un glorioso equipo llamado el cuerpo de Cristo, la iglesia, los hermanos. Si usted en algún momento ya puso su fe en Jesucristo, pero siente desfallecer, y en ese desmayo usted siente que tendencia a desobedecer a Dios, acuda a sus hermanos en Cristo. Para eso está el cuerpo de Cristo, para sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Dios, que es el amor, la obediencia y la fe. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Oremos. Dios Todopoderoso, te agradecemos esta tarde la bendición de abrir tu palabra, de dialogar en torno a tu bendita y santa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra fe y nuestra confianza en ti y desarrollarla de tal manera que sea visible el hecho de que nosotros hemos puesto nuestra fe en la gloriosa obra redentora de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hacemos más desobediencia que obediencia, y ayúdanos a caminar de acuerdo a las enseñanzas y principios de tu santa, gloriosa y bendita palabra. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos este tiempo de diálogo y de charla en torno a tu santa palabra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Amén. Hermanos, si el Señor nos presta la vida, la próxima semana vamos a cambiar la temática. Seguimos hablando de la fe, pero vamos a hablar otra área en la cual debemos emplear nuestra fe. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo, que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.